si ya están descargados, están en el Drive. Vos me decís sacarlo del Drive, sacarlos del Drive, descargarlo, bajarlos a la compu y de ahí subirlo. Tenés razón, eso voy a probar, a ver si, porque tuve que crear otra cuenta, creé otra cuenta de YouTube, sería, llamémosle el YouTube institucional, bien, y los intenté subir, los subí, cada uno pesa medio giga, y, y resulta que el aparatejo, la aplicación para subirlo funcionó y quedó registrada, ¿no? Pero el problema es que ahí anda, no termina de subir. Y encima yo tengo dos cuentas, entonces por ahí una cuenta me bloquea la otra. Si abro un YouTube me cierra el otro. Chicos, es un problema la tecnología. Así que bueno, Jesús Joaquín Vinuesa, si querés, te hago el budín inglés y te venía a descargar y subir vos los videos. Mira que te tomo la palabra. A la mierda, so cagón. Te fuiste en marzo nomás. Era puro aire nomás lo que decía el guaco. Ay, ahora si quiere lo ayudo, profe. Ahora está buenito. Italia 177. ¿Quién fue la otra que la tiene clara? Victoria. Bueno, vénganse los dos si quieren. Para que no anden solitos por la calle. Sí, bueno, comenzamos la clase de hoy. ¿Quieren? Ah, vos sabés que se puede hacer, pero no sabés cómo. Muchas gracias. Che, Juaco, venís en helicóptero. Mirá que no tengo helipuerto. No es muy chiquito. A no ser que vengas en dron, otro espacio no tengo en la terracita. Ay, Dios mío. Ustedes son como yo. Ah, te tirás en paracaídas. Tengo un fresno. Capaz que te enredé ahí. Qué cagado. Porque si te tirás el fresno, seguro que te va a contener la caída y te va a enredar. Y si venís caminando. No, Facu, yo vivo por Italia. No, no en la esquina, en la esquina, en la esquina. Es la segunda casa desde la esquina. Un departamento. En la planta alta. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Que vamos a comenzar la clase. A ver, ¿dónde terminamos? En reacciones de alcohol. ¿Y se acuerdan que vimos las oxidaciones? Dijimos que los alcoholes primarios, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? En la última clase, ¿qué vimos? Muy bien, Debrita, muy bien, Melina, daban aldehídos. Y los secundarios daban cetonas. ¿Bien? Y los terciarios no reaccionaban. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, también vimos qué tipo de oxidantes usábamos, ¿se acuerdan? Esta chica no la conozco. Hay una chica nueva que llegó acá. Tierra, Leyes, ¿vos has hecho todos los prácticos? Tierra, Leyes.
¿Vos has hecho todos los prácticos, todos los trabajos prácticos? A ver. Un minuto, chicos, un minuto, un minuto, un minuto. No me se vayan a ir. Tiara Leyes, señorita, ¿me puede responder? Señorita, figura como Tiara Leyes Fernández. Señorita, ¿puede responder, por favor? Se fue. Nunca vino un práctico y no sé a qué viene. Pero ustedes saben que por ahí me asusto de gente que es como que dice, ay, no tengo qué hacer. Ingreso 2020. Ay, sí, ingreso 2021. Se supone que ustedes son ingreso 2021. Capaz que es del año que viene y se confundió. Profe, no pelees. ¿De qué estoy peleando? Es que no entiendo. No ha entregado nunca. A ver, mal que mal en este momento. Me acuerdo casi el apellido de todos. Y un apellido Leyes no me sonaba que lo tuviera registrado. Bien. Eh, No, del año pasado tampoco. Eso los tengo más frescos todavía, aunque les parezca mentira. Pero, a ver, si no he entregado ningún práctico, entra a las clases. Pero hay gente que entra a las clases, no sé, para ver de qué se trata. En serio, chicos. Hay gente, no me voy a poner a revisar, pero hay gente que no ha entregado ningún práctico. Acá estoy viendo una, pero no le voy a preguntar, a ver si todavía se me enoja, pero sabe perfectamente quiénes son. Hay dos, y las dos son mujeres. No las he visto en mi vida. Nunca han entregado un práctico. Y saben perfectamente, o sea, a las dos que estoy hablando saben muy bien que no han entregado un práctico. Ningún práctico. Así que obviamente, no sé, vienen a clase porque están muy al pedo, ¿no? Entre una novela y la clase orgánica, la clase de química se quedan con la clase de química. Bien. Hay gusto para todos, ¿no? No, Floricienta viene más tarde. Ah, yo la veo. Aguante la clase de química. ¿Quién te conoce, Floricienta? Yo la conozco, la Floricienta. ¿Algún problema, Joaquín Vinuesa? Perdón, Melina, ¿algún problema que vea Floricienta? ¿Ah? Los Friesenwalden. El otro día vi unos capítulos, me acordaba. Pero cuando en el año 2006, ¿se acuerdan cuando las pasaban? Yo tenía solamente el canal, tenía un televisor de 14 pulgadas, no sé si se acuerdan, tiene versión muy niños. Había unos de 14 pulgadas chiquititos que eran como un cajoncito negro. Bueno, así era el televisor que yo tenía, ¿no? De 14 pulgadas. Y, y solamente tenía el canal de San Luis. Bien, me había peleado con el cable y dije, no pongo más cable. Bueno, entonces tuve prácticamente 4 o 5 años sin cable. Desde que volví a Estados Unidos, antes de irme me había peleado y después tuve como 4 o 5 años hasta que, bueno, después volví a tener, eh, no, cable no, DirecTV, ahí puse DirecTV. Bueno, resulta que entonces yo por ahí, cuando veía televisión, en el canal de San Luis pasaban solamente Floricienta. Y bueno, entre ver, no sé, qué sé yo, estupideces, y ver la Floricienta, en el 2006 veía Floricienta.
Así que no se rían que yo veía Floricienta. No había mucho para ver tampoco. O sea, ustedes eran, eh, a ver, pendejitos y pendejitas. Y ella era un abuelito. Seguimos, chicos. Listo, basta. Ya está. Se acabó. 5 años tenían. ¿Sabes cuánto tenía yo? Yo ya tenía 41 en el 2006. Bien, ahora se acabó los avisos parroquiales, volvemos a la seriedad. Vamos a ver diapo. ¿Bien? Ahora todos me van a dar la edad. Facundito, ya eras un chico grandecito. Bien, entonces nosotros habíamos visto esto. Dijimos que íbamos a usar reactivos oxidantes, manganeso 7, en el caso del permanganato, o cromo 6, en el caso del cromato o dicromato de potasio. Bien. Cabe aclarar que los alcoholes primarios pueden sufrir una sobreoxidación, entonces el aldehído inmediatamente es atacado y convertido en ácido carboxílico. Ya vamos a ver qué significa eso. Lo otro, dijimos de que íbamos a ver reacciones, además de oxidación, reacciones de sustitución y alguna reacción de eliminación. ¿Mm? Las reacciones de eliminación, que eran las de deshidratación, ¿bien? ¿Qué nos daban? Un alqueno, ¿bien? O sea, generaban un doble enlace. Por ejemplo, les comenté que durante mucho tiempo, para prácticos de laboratorio, el etanol se deshidrataba en presencia de ácido sulfúrico concentrado a 170 grados centígrados y se obtenía etileno. ¿Mm? Así, en forma genérica, la deshidratación de alcoholes con ácido sulfúrico genera, a través de una reacción de deshidratación, que en sí es una reacción de eliminación, genera un alqueno u olefina. Bien. Y sustitución, por ejemplo, hemos visto las reacciones de sustitución nucleófila, donde un haluro de alquilo, las vimos especialmente para haluros de alquilos, y ahí tuvimos que decir que un haluro de alquilo, ¿no?, tratado con oxidrilo o con agua, generaba un alcohol como producto. Ahora podemos ver que la reacción inversa sería un alcohol, tiene que liberar el oxidrilo para ser sustituido por otro nucleófilo. La única característica acá es que yo tengo que sí o sí acidificar, o sea, trabajar en medio ácido. Les voy a hacer la reacción para que veamos. Vamos a cambiar la cámara, así nos vamos a el pizarrón. Hoy traté de que se vea el pizarrón sin ningún problema. Vamos a hacer la reacción. Oh, chicos, me siento en este sillón y se me traba con la mesa. Fíjense, nosotros habíamos visto, por ejemplo, una reacción de este tipo. Yoduro de metilo. Profe, se ve todo blanco. ¿Ah? Se ve todo blanco. Oh, yo ya veo que se ha detenido esto. Creo que se cayó el celu, puso una chica. Ah, sí, tenés razón. Tenía razón la chica. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Bueno.
Qué torpe el Milena. celular, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Qué torpe Joaquín? el celular ese. Sí, ¿algún problema de que tenga un celular torpe? ¿Ah? Sofía Quito, me asusté. Eh... Ay, yoduro de metilo. Cuando este es tratado con oxidrilo, se produce una sustitución nucleófila y el producto es este. Bien, esto es una sustitución nucleófila. Oxidrilo reemplaza a yoduro. Bien, pero ahora veamos una cosa. ¿Qué pasa si tenemos un alcohol y queremos hacer la reacción con yoduro? Bien, resulta que esta reacción no transcurre. O sea, esto no se obtiene. ¿No? ¿Por qué? Porque el oxidrilo se dice que es un mal grupo saliente, necesita poder liberarse fácilmente, cosa que no sucede. ¿Bien? Entonces, para que se pueda liberar fácilmente, tenemos que hacer un paso previo. El alcohol, acidificarlo, o sea, protonarlo, por ejemplo, colocando unas gotas de ácido clorhídrico, se transforma en este alcohol protonado. Bien, el oxidrilo está protonado, por lo tanto, el alcohol está protonado. Ahora el alcohol protonado rompe su enlace, vamos a dibujarlo así para que vean cuál es el enlace que se rompe, carbono, ese es este compuesto abreviado, acá está desarrollado. ¿Qué es lo que se rompe? El enlace carbono-oxígeno. Entonces, ¿qué grupo nos queda? ¿Cuál es el producto que queda? Agua más un catión. ¿Cómo se llamaban este tipo de cationes? ¿Recuerda? Este tipo de catión, ¿cómo se llama? Carbocatión. Muy bien, es un carbocatión. Es un carbocatión. Entonces, se liberó agua. Fíjense cómo ahora dijimos que teníamos que sacar oxidrilo. Bien, cuando yo protono el oxidrilo, al irse este como agua, bien, ya lo saqué. Entonces ahora este carbocatión va a reaccionar con el yoduro. Bien, por ejemplo, ¿cómo sería esto? En un recipiente, en un vaso de precipitado, coloco acá hay agua, bien, agrego el alcohol, el metanol, agrego unas gotas de ácido clorhídrico y yoduro de potasio. Bien, acá estoy agregando el medio ácido, acá estoy agregando el yoduro, que sería el nucleófilo. Este va a ser el sustrato, o sea, donde se produce la reacción, y este es el disolvente. Bien, entonces, ahora este más este va a dar yoduro de metilo. Fíjense que esta es una reacción también con ruptura del enlace carbono-oxígeno. ¿Mm? Entonces, hemos visto oxidaciones y ahora hemos visto reacciones de ruptura del enlace carbono-oxígeno. Eliminación, bien, y sustitución.
Bien, entonces, les dije a todos que habían aprobado. ¿Hay alguno que no les dije si había aprobado? Bueno, los que yo corregí. Que me parece que entraron 2 o 3 que no les había dicho y que los tenía. Bueno, no importa. Entonces, estas son las reacciones de alcohol. ¿Bien? Karen Escudero, a ver, creo que estás reprobada. Karen Escudero, a ver, creo que está desaprobada Karen Escudero. Che, Karen Escudero, que no te encuentro, si recién te dije. Sí, sí, estás aprobada. Sofía Calvo, no te tengo. Tengo solamente los... Ah, sí, Sofía Calvo aprobada. Sofía Calvo está aprobada. Sí, sí lo dije. Ah, ¿te estabas asustando? Mirá, Karen, más vale que pongan un poquito de... Chicos, vayan poniendo un poquito de ganas en los prácticos. Montoya no lo tengo, lo tiene... si no lo leí es porque... Ah, Benjamín, vos lo tenés. Estás aprobado, Benjamín Magallanes. Benjamín Magallanes está aprobado. ¿Qué estaba por decir? Che, vayan poniéndole... No le están dando pelota a los prácticos. A ver, yo veo los chicos que están estudiando, son los que, por ejemplo, voy a parar porque eso era también lo que les quería decir. Y me voy a poner frente a ustedes para mirarlo. Resulta que me he dado cuenta de que hay un relajo de los que hacen trabajos prácticos. Bien, está la vivada criolla o la viveza criolla, la especulación como buen argentino especulador de cuarta, y estoy enojado por eso, que hacen 2 problemas y el tercero, como no deben tener ganas de buscar, bien, porque ustedes tienen la solución en los libros, bien, ¿qué hacen? Hacen 2 y el tercero no lo hacen directamente, ni lo piensan, ni lo plantean. O están los otros que uno lo hace, bien, y 2 o 3 lo copian, bien. A papá mono, banana verde, tengo 33 años de docencia universitaria y me podré olvidar lo que hice hace 5 minutos, pero sé perfectamente lo que leí hace media hora. En esto no me puede pasar el cuarto. Bien, que uno haga y otro copie, bien, porque encima ustedes no tienen la labia como para poner las mismas palabras que coincidan con tanta casualidad. ¿Qué sé yo? Uno dice, no sé, superioridad, una palabra difícil, vamos a decir, convenientemente, o somero. Resulta que después los someros los veo por todos lados. ¿Ustedes piensan que soy tonto? No, tengo cara de tonto. Tengo cara de tonto, pero tonto no soy. Bien, si no quieren que perdamos las buenas relaciones que tenemos, las excelentes relaciones que tenemos, por favor, no se relajen, no hagan viveza criolla, no se hagan los avivados, no me guitarreen, haciendo. Ahora en más, vamos a poner una nueva cláusula. Todos van a tener que plantear los problemas. Aún que lo hagan mal, lo van a tener que hacer al problema. Si ustedes no hacen los 3 problemas, yo no se los corrijo. ¿Queda claro? Si no hacen los 3 problemas, no se los corrijo. Y lo vamos a poner en un grupo de WhatsApp y todo lo que sea. ¿Por qué?
porque me está cansando de ver en los prácticos anteriores y en este que hacen lo que se les da la gana. Además, me cansé de decirle, o sea, ustedes realmente no le dan bola a nada. Si dice el reglamento que pusimos para ver de qué manera íbamos a trabajar, bien, para que haya algo escrito, para que nos podamos respetar mutuamente, y yo les dije, mándenlo en una sola. No tengo que andar buscando 2 correos, porque a veces uno entra y el otro se pierde. Y debo tener por lo menos 10 o 15 personas que lo mandan en 2 tandas. Después están los que les dije, por favor, traten de mandarlos como PDF o en Word. Me los comparten en archivos. No quiero, porque me ha pasado 2 veces que tuve que hacer milagro para poder abrirlos. No quiero que me compartan ni de Google Drive, ni de OneDrive, ni de ningún Drive. Bien. Quiero en formato Word o PDF. Y si son fotografías, hay una chica, no sé si está acá, Norma Mancilla. Me toma la foto más o menos desde Justo Arac. O sea, son imposibles. Acercándolas, o sea, poniéndole zoom, me cuesta un montón poder leerlo. Entonces, por favor, no les estamos pidiendo, no soy Telma que los esté bajando, pero si ustedes comienzan a relajarse, miren que quedan 3 prácticos nada más, 3 prácticos. Vamos a tener que ponernos bravos. A ver, creo que les he dado muestras de que no soy un tirano, no soy el malvado de la película acá. Entonces, bueno, por favor, no se tomen las cosas como si fuera un juego. Yo puedo reírme, yo puedo divertirme con ustedes, pero en el momento de la evaluación, seamos respetuosos, porque yo soy respetuoso con ustedes para evaluarlo de la manera más correcta. Sean ustedes respetuosos conmigo de contestar lo que les pido y de la forma en que se los pido, porque creo que no le he faltado el respeto a ninguno. A ver, Jesús, yo no necesito de que me lo manden editarlo después de entregado. Yo no necesito editar o cambiarle algo. ¿Por qué te pedí en PDF? Porque yo quiero ver lo que escribiste. Yo no voy a editar nada ni voy a arreglar nada. A ver, Joaquín Vinuesa, si te lo pedí en PDF o Word, ¿cuesta tanto mandármelo en Word o PDF? O si es una foto, ¿cuesta tanto cumplir eso? ¿Por qué tiene que ser lo que ustedes quieren y no lo que yo pido? ¿Ah? ¿Cuesta tanto? ¿Es tan terrible lo que les pido? A ver, mira, la viveza criolla es por otros lados. Los argentinos somos viveza criolla por todos lados. Entonces, yo lo único que pido es que me los manden en Word, en PDF o en una foto. Bien, escaneado como una fotografía. Nada más, nada más. El JPG, lo que quieran, pero que me lo manden y que yo lo pueda leer. Bien,
O sea, que yo busque un archivo, abro un correo, está el archivo y lo corrijo ahí. No quiero andar buscando, porque ustedes son 100 y pico. Ustedes, yo corrijo, cada vez que mandan 80 y algo. Entonces, a ver, por favor, yo no soy malo con ustedes, traten ustedes de no ser malos conmigo. No les estoy pidiendo nada, nada del otro mundo. Igual que son las 23:59 y ahí me dicen, ay, profesor, no tengo internet. ¿Y los 2 días anteriores qué pasó? Tampoco tenía internet. Por supuesto. Victoria, vos tenés el archivo. Si querés, lo escaneás con una... Porque ahora todos tienen en el teléfono los escáneres. Lo podés guardar como PDF y me lo mandás. Lo querés subir, qué sé yo, me lo mandás por WhatsApp si tenés problema por correo. Eso es lo de menos en lo que pueden hacer. Pero si yo pido PDF, Word, ¿pueden, por favor, respetar eso y enviarlo en Word o PDF? ¿Mm? A ver, ¿sabes, Victoria? Lo podés mandar como quieras. Es lo de menos. Es lo de menos. A ver, pero que yo abra el correo y ahí esté mi archivo. Que no tenga que buscarlo en otro lado. ¿Me entienden? Yo quiero que el archivo esté ahí. Abro el correo y ahí mismo me voy a buscar el archivo que quiero corregir. Nada más les pido. Bien. Tampoco la viveza de escribir 2 o 3 cositas, porque nadie quiere estudiar. O sea, me doy cuenta, aquel boludo, porque voy a tener que decirlo así, el boludo que se pone a trabajar y que escribe y que busca, y el otro que me escribe media página de cosas sin sentido, no formula, entonces les voy a decir una cosa, el que no formule, tampoco lo voy a probar. Si el práctico dice formular, hay que formular, esto es química, no es literatura. ¿Mm? Esto es química, no literatura. El que me pone un verso de acá, de allá, de esto, del otro, es porque no lee, bien, no abre un libro. ¿Cómo cuando me consultan para que yo les diga la respuesta, cómo cuando no les doy la respuesta, buscan en el libro y encuentran? Bien, pero están los que, como dije recién, los boludos que se cagan estudiando y hacen una cosa correcta. Ay, yo felicité el otro día a la señorita, ¿cómo que se llama? Melanie Andrada, porque se tomó el trabajo de dibujar y pegar y buscó y me escribió 2 páginas porque se leyó el libro y hizo su propia elaboración del texto, porque no, a ver, a esta altura de mi vida sé cuando alguien escribe, cuando es copia textual del libro. ¿Mm? Y están los que directamente ponen 2, 3 boludeces, bien, está cumplido y ya está. No, a ver chicos, pongámonos serios en esta cosa. Ustedes tienen 4 días para hacer el trabajo en química. Yo no los persigo, pero me van a hacer 3 prácticos, los 3 prácticos que vienen, tan difíciles que les va a costar un montón. Y con todos los requisitos a cumplir a rajatabla. Porque no puede ser posible de que uno les da toda la mano, toda la facilidad para que aprueben y ustedes se ríen de mí. Total, ¿qué problema hay si no hay drama, si
ni lo lee, entonces le voy a escribir dos huevaditas, dos pelotudeces, un dibujito choto, voy a decir dos estupideces y ya está. Claro, con dos dibujitos que haga, y seguro que me aprueba. A ver, que yo haya hecho la vista gorda y que haya pasado fue porque pretendía de que cada día fuera mejor. Y lo único que me encontré es que cada día están peor. ¿Mm? Entonces, por favor, para el próximo práctico, pónganse las pilas. ¿Mm? Pónganse las pilas. Y no hagan de que tenga que hacer los dos restantes imposibles de sacar. Porque yo puedo ser muy bueno, ¿bien? Quererlos mucho como grupo. Pero si yo veo de que ustedes se están burlando de mí, me están tomando el pelo, ustedes no saben lo hijo de puta que puedo llegar a ser. Sonó amenaza, ¿no? Sí. Entonces, búsquenme siempre el lado bueno, pero no se rían de mí, porque voy a ser el más despiadado de todos. Como puedo ser su amigo, puedo ser el enemigo número 1. Y no va a pasar nadie al examen final. ¿Mm? Entonces, por favor, no se rían de mí. No se burlen. No me tomen el pelo. Porque todo lo que estamos haciendo de esta hermosa relación se va a acabar en un segundo y me voy a transformar en un tirano, en un ogro, a tal punto que Telma va a ser una bebé de pecho al lado mío. ¿Mm? Por favor, no busquen el lado malo mío. ¿Mm? Seamos respetuosos, sigamos trabajando en forma respetuosa. Yo los respeto a ustedes y los trato con respeto y cariño, y ustedes devuélvanme con respeto. No digo de que haya cariño. Yo puedo sentir, ustedes no hay necesidad porque es lo de menos eso. Pero yo siento mucho cariño por ustedes. No me obliguen a tener que dejar todo de lado y transformarme en un tirano, en un ser aborrecible. Y me sale muy bien ser aborrecible. Se los aseguro. Bien, listo. Seguimos trabajando. Entonces, ahí terminamos las reacciones de alcoholes. Vamos a ver una nueva familia de compuestos, también oxigenados y pariente de los alcoholes. ¿Cuáles son? Los éteres. Los éteres. Vamos a ver la presentación. Acá. Perdón, antes de seguir, vamos a ver que en la naturaleza o en medicina, vamos a ver que a veces vamos a encontrar en una cadena hidrocarbonada no solamente un grupo oxidrilo, a veces podemos encontrar 2 y hasta 3 oxidrilos, o 4, o 5, o hasta 6 oxidrilos en una misma cadena. ¿Bien? ¿Por qué esto puede existir? Nosotros vamos a ver los polialcoholes. Fíjense que polialcoholes justamente significa que el grupo oxidrilo está más de una vez. Podemos ver los dioles, los trioles, los tetroles, los pentoles, los hexoles. Y claro, para eso vamos a necesitar tener una cadena hidrocarbonada que los contenga. El primero de los dioles, de la familia de los dioles, más sencillo que tenemos, es el etilenglicol.
El etilenglicol tiene 2 átomos de carbono, 4 hidrógenos y 2 grupos oxidrilos. Este se utiliza mucho ya que es totalmente soluble en agua o miscible, tiene un alto punto de ebullición por la gran cantidad de interacciones punto-hidrógeno que hay, o sea, hay mucha probabilidad o alta probabilidad de interactuar con otras moléculas o de disolverse en agua, interactuar con las moléculas de agua, que justamente es tan miscible en agua y no es ionizable, que modifica significativamente, o sea, en forma importante, las propiedades intensivas como punto de ebullición y punto de fusión. Justamente por modificar la propiedad coligativa que conocemos como descenso crioscópico, bien, justamente por la interacción, se usa como agente anticongelante, porque de acuerdo a la cantidad o la concentración de etilenglicol que pongamos en el agua de los radiadores en los vehículos, vamos a ver que ese punto de fusión puede bajar hasta 15 grados por debajo del 0 grados centígrados. En zonas muy frías, sobre todo en la zona ártica, en la zona del norte, del hemisferio norte, boreal, donde los inviernos son muy crudos, el uso de anticongelante es totalmente necesario. O en nuestra Patagonia, bien, hasta Tierra del Fuego, donde los inviernos también son muy crudos, es necesario la presencia en los radiadores de este líquido para evitar que el agua se congele. Este etilenglicol se llama 1,2-etanodiol según IUPAC. Después tenemos uno que también se conoce como diol y es el 1,2-propanodiol, un compuesto que se llama propilenglicol. Propilenglicol. La terminación glicol en forma común siempre se le asigna a los dioles vecinales. Entonces, el 1,2-propanodiol, el que está dibujado en la diapositiva, representa un compuesto que se utiliza como solvente y muy usado en medicina natural. Este compuesto fue muy importante o tuvo una importancia radical en 1993, cuando una empresa que sacaba los propóleos son un producto de colmena, o sea, un subproducto de la miel, que tiene mucha actividad biológica, se saca para evitar su mezcla con miel y con cera de abeja, se disuelve perfectamente, se dieron cuenta los químicos que se disuelve perfectamente los propóleos en propilenglicol y no ni en agua, ni en alcohol, ni en etilenglicol. Es el solvente por excelencia para extraer de las colmenas el propóleo o los propóleos. Resulta de que la empresa esta que hacía los propóleos o que preparaba los propóleos tuvo un pequeño error que ocasionó la muerte de casi 100 personas, algunas personas muy conocidas, como una actriz que se llamaba Alicia, no me acuerdo, Alicia algo. Esta señora cambió su metabolismo porque la empresa que hizo, en lugar de comprar 1,2-propanodiol,
que es el solvente, el que se llama propilenglicol, compró o recibió por equivocación 1,3-propanodiol. 1,3, que no es propilenglicol, sino es 1,3-propanodiol, un compuesto sumamente tóxico que se llama hepatotóxico porque produce daño hepático irreversible, produce la muerte del hepatocito, porque el hepatocito no puede metabolizarlo y queda como residuo, produciendo de que el hígado se llene de grasa. Se forma cirrosis y degenera en un cáncer de hígado y más consecuencias. Resulta que murieron un poquito más de 100 personas que consumieron parte de este lote de productos de propóleos elaborados con 1,3-propanodiol. Fíjense cómo un pequeño error puede ocasionar una gran consecuencia. Y después vamos a ver el que no está indicado acá, es el 1,2,3-propanotriol. 1,2,3-propanotriol, que se conoce con el nombre de glicerol o glicerina. Es un compuesto que tiene un ligero sabor dulce, es un líquido espeso, o sea, viscoso, de aspecto de jarabe, que se encuentra combinado con unas sustancias que se llaman ácidos grasos, formando las grasas y los aceites. Las grasas y los aceites. Bien. El nombre de este compuesto es glicerol o glicerina. Y el compuesto es el 1,2,3-propanotriol. Bien, vamos a ver una nueva familia de compuestos. Vamos a ver los éteres. Fíjense que el nombre éteres viene del primer compuesto, el más significativo o el representante de toda la familia, que es el éter dietílico. El éter dietílico se conoce con nombres bastante comunes, pero bastante insólitos. Por ejemplo, se lo conoce como éter común o éter sulfúrico. Éter sulfúrico. Y uno pensará, ¿cómo sulfúrico? ¿Por qué se llama sulfúrico a un compuesto orgánico? Resulta que los químicos que llamaron a este compuesto éter sulfúrico fue porque lo obtenían a partir de la deshidratación de etanol o alcohol etílico en presencia de ácido sulfúrico concentrado. ¿Y qué sucedió? Que el producto que obtenían no era un líquido a temperatura ambiente, era un gas a temperatura ambiente. Y usaron para designarlo una palabra griega que significa gas o espacio vacío, y es la palabra éter. Ustedes muchas veces, si escuchan a las personas que están, sobre todo a los locutores de radio que tienen un poco más de edad que yo, hablan de transmisiones al éter. Claro, ellos denominaban al éter al medio en que se transmitían las ondas de radio. Y las ondas de radio no necesitan un medio material para transmitirse. Entonces, durante mucho tiempo se asoció el aire, esa sensación de vacío que tenemos del aire al no verlo, con la palabra éter. ¿Bien? O sea, todo lo que tuviera la sensación de liviandad, de ligereza,
de vapor se lo denominaba éter. ¿Mm? Y este primer compuesto que se obtuvo por la deshidratación del coletílico se lo llamó éter. Bien, este producto es conocido a partir de mediados del siglo XVIII, 1750, 1760, un señor de nombre Schill, un señor alemán, eh, puso alcohol etílico, el espíritu de vino, ácido sulfúrico, lo calentó y vio que se desprendía una sustancia gaseosa muy liviana que si se ponía o se recibía en un poco de hielo, se condensaba como un líquido que rápidamente se evaporaba. Y como era así, rápidamente evaporable, no tenía una viscosidad elevada, o sea que era muy ligero, le llamó éter. ¿Mm? Pero con el paso del tiempo, este compuesto tuvo una aplicación muy importante. Se dieron muchas personas que lo consumían al éter por su sabor dulce y su olor muy particular, que es un olor muy rico, muy fragante, no vamos a decir muy rico, muy fragante, lo consumían en pequeñas copitas. Y resulta de que muchos se dormían, sufrían una especie de efecto narcótico. Un señor, un dentista escocés, trabajando con este, se dio cuenta de que podía dormir a las personas caían en un profundo sueño por efecto del éter etílico. Y estas personas no respondían a estímulos de dolor. Y entonces pensó, ¿qué pasa si yo tengo una persona dormida y quiero hacerle una extracción de una pieza dental? Este odontólogo justamente pudo hacer una extracción de una pieza dental con una persona dormida con éter. Y así nació el primer anestésico. ¿Mm? Durante mucho tiempo se trabajó y se hizo peleas a nivel profesional entre los médicos que buscaban el éter etílico o éter dietílico como anestésico y otros que usaban el cloroformo como anestésico. Cuando ustedes vean farmacología en su carrera, van a ver cómo actúan los éteres. Claro, el éter y el cloroformo producían anestesia. Bien, o sea, una sensación de la conciencia y una cesación del estado de dolor, o sea, de las propiedades que ustedes van a saber dentro de algún tiempo que se llaman nociceptivas. Todo lo que tenga que ver con noci tiene que estar relacionado con el dolor. Los receptores nociceptivos son los receptores en las células hacia los estímulos dolorosos. Perfecto. El éter dietílico lo que hacía era anular estos reflejos nociceptivos, entonces la persona no sentía dolor. El cloroformo igual. Pero ¿qué pasaba? El éter, después de la recuperación, necesitaba mucho oxígeno, necesitaba ventilar al paciente. El éter tenía un pequeño problemita. Inducía rápidamente al vómito, porque el éter estimulaba el cerebelo. Entonces había una zona, realmente el cerebelo, no, discúlpenme, en la zona del cerebro primitivo, del encéfalo, que generalmente la zona se llama amígdala, y ahí está el centro disparador del vómito. Es un sistema primitivo que tenemos. El vómito es un efecto primitivo para liberarnos mediante la evacuación por boca de sustancias tóxicas. Entonces se activaba el mecanismo
del vómito, y los pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente tenían náuseas o vómitos. Y por otro lado, se descubrió de que el cloroformo tenía menos efecto de vómito, o sea, de náuseas y vómitos, pero ¿qué pasaba? Producía, desde su aplicación, un daño hepático por ser un agente clorado. Los agentes clorados en nuestro organismo se eliminan vía inactivación en el hígado. Entonces, el éter durante mucho tiempo fue usado en medicina como anestésico. Pero, oh sorpresa, había que tratarlo y mantenerlo con sumo cuidado, porque ya vamos a ver una reacción, que es una propiedad química de los éteres, que se oxidan fácilmente en presencia de oxígeno a unas sustancias que se llaman peróxidos. Bien, los peróxidos. Y los peróxidos, chicos, los peróxidos alquílicos son totalmente inestables. Por lo tanto, al descomponerse, explotan. ¿No? Y cuando explotan, obviamente puede producir una tragedia. No hay casos de muertes violentas, pero sí pequeños accidentes en salas de cirugía, cuando se usaba el éter etílico, por explosión de los recipientes que contenían peróxido. Bien, después tenemos al lado un éter que se llama éter mixto, el feniloximetano, que es la forma IUPAC para llamarla. Esto, cuando hagamos el práctico, van a tener que buscar la nomenclatura. Ahí hay uno de cadena cerrada, o sea, una cadena de 4 carbonos, donde los dos extremos se unen a las dos valencias del oxígeno y forma un compuesto que se llama tetrahidrofurano. Estos compuestos, los furanos y su representante de la familia, el tetrahidrofurano, son muy conocidos porque son productos que se forman durante la deshidratación de azúcares o almidones en los procesos de cocción. ¿No? En los procesos de caramelización de azúcar se forman los furanos. Bien, vamos a ver un poco la estructura y las propiedades de los éteres y vamos a pasar a formular un poco. Fíjense que acá tenemos marcada la estructura de un éter, del éter más sencillo que existe, el producto de la deshidratación en medio ácido del metanol. 2 moléculas de metanol se deshidratan y generan el éter dimetílico o dimetiléter. También hay un sistema de nomenclatura que lo llama metano-oximetano. Resulta que este compuesto tiene pared de electrones libres sobre el oxígeno, pero no tiene hidrógenos unidos al oxígeno. No hay hidrógenos unidos al oxígeno. Por lo tanto, es imposible que en estos compuestos exista interacción intermolecular puente de hidrógeno. O sea, los éteres, la pregunta sería, ¿cómo se unen las moléculas de éter dimetílico? La respuesta es, no hay formación de puentes hidrógeno. Entonces, la única forma de interactuar entre molécula y molécula es a través de, es a través de dipolos eléctricos. ¿Hay dipolos eléctricos? Sí, por supuesto. Yo tengo el vector carbono-oxígeno y otro vector carbono-oxígeno que están separados 120 grados. La resultante de estos dos vectores es el momento dipolar total. Y entonces, ¿qué tiene cada molécula? ¿Son polares? Por supuesto, son moléculas polares.
Y entonces, ¿cómo se unen? A través de interacciones dipolo-dipolo. ¿Y cómo es la magnitud de las interacciones dipolo-dipolo? Relativamente baja o muy baja. ¿Y eso qué significa? Que los puntos de fusión y ebullición, bien, se van a ver afectados. ¿Qué significa? Que la mayoría de estos compuestos, por ejemplo, el éter dimetílico, a temperatura ambiente, las fuerzas de cohesión son tan débiles, en cambio las de repulsión son más fuertes. El compuesto a temperatura ambiente es un gas. ¿Mm? ¿Y estos compuestos se podrán disolver en agua? Ligeramente, sí. ¿Qué significa ligeramente? ¿A qué me refiero con decir ligeramente solubles en agua? Que pueden actuar disolviéndose en agua porque hay dos pares de electrones libres, ¿no? Dos pares de electrones libres que pueden formar puente hidrógeno con las moléculas de agua. Pero dependiendo de la cantidad de grupos alquilos, o sea, la parte hidrofóbica, vamos a ver la solubilidad. De por sí, todos los éteres son poco solubles en agua. Los dipolos eléctricos no son lo suficientemente altos como para producir una buena interacción entre las moléculas de éter y las moléculas de agua. Por lo tanto, no se disuelve fácilmente. Es muy hidrofóbico más que hidrofílico. Bien. No hay formación de puente hidrógeno, por lo tanto, a temperatura ambiente van a ser gases, con puntos de ebullición muy bajos y puntos de fusión también muy bajos, muy bajos. Vamos a ver un poquito más. Entonces, acá tenemos en esta transparencia éter dimetílico, la estructura del compuesto donde se ven los dipolos eléctricos en los grupos metilo, en los carbonos de los grupos metilo, aparece carga positiva y en el oxígeno aparece carga negativa. Y fíjense muy bien lo que dice acá, no tiene la posibilidad de formar enlaces de hidrógeno, lo que explica su bajo punto de ebullición. Bien, fíjense cómo están representados al lado del esquemita en azul tres representaciones moleculares o tres representaciones en estereomodelos de la molécula de agua, de la molécula de metanol y la molécula de metano, ¿bien? O éter dimetílico, o, ¿cómo se podría llamar? Metanoximetano. ¿Bien? Entonces, el éter dimetílico va a tener un punto de ebullición anormalmente bajo, muchísimo más bajo. El punto de ebullición del éter etílico es 10-11 grados centígrados. O sea que en un día como hoy, donde la temperatura es de 22 grados centígrados, vamos a ver de que este éter se encuentra como gas. ¿Bien? Y el éter etílico, el que nosotros conocemos, en un día muy frío lo vamos a encontrar líquido, pero en un día como hoy ya va a comenzar a hervir porque hierve a 22 grados centígrados. 23 grados centígrados. Entonces, estos compuestos no forman puente hidrógeno, o sea, las moléculas de éter no se unen entre sí por puente hidrógeno. ¿Cómo se unen entonces? Por interacciones dipolo-dipolo. Fíjense que si nosotros comparamos el punto de ebullición de un éter con el de un hidrocarburo de igual peso molecular, ¿no? O de aproximadamente igual peso molecular,
vamos a ver que hay mucha diferencia. El éter tiene un punto de ebullición de menos 25 grados centígrados y el hidrocarburo de menos 45 grados centígrados. O sea, hay una diferencia de 20 grados centígrados. Después tenemos el éter dietílico, es un compuesto que a 34,6 ya comienza a hervir. A esta temperatura del día de hoy se evapora rápidamente, pero a una temperatura de 30, 31 grados centígrados acá en Villa Mercedes, el éter etílico ya está comenzando a evaporarse fácilmente, y si aumenta un poquito la temperatura, 1 grado más, comienza a hervir. A ver qué otra cosa es importante. ¿Cómo se preparan los éteres? Y los éteres se preparan por reacción de deshidratación de los alcoholes. ¿Cómo es esto? En la deshidratación nosotros vimos que el etanol podía dar una olefina. ¿Bien? Acá vamos a ver de que la reacción es una sustitución nucleófila operada en medio ácido. Vamos a dejar de compartir, vamos a irnos al pizarrón. Recién te veo, Victoria, preguntaste por qué explotan los peróxidos. Porque todos los peróxidos son sustancias inestables, tienen una estructura molecular o una estructura, llamémosle así, electrónica, que no los hace ser estables. Todas las sustancias que son inestables, ¿bien? Facundo, me decís que usaban el butano diol y lo usaban ¿con qué fin? ¿Catalizadores? ¿Para qué? ¿En qué proceso, Facundo González, se utilizaba? Victoria Pereira, si están puros, bien, y los éteres se mezclan con aire, con mucho aire, porque recordad de que yo al paciente le estoy poniendo tanto aire, porque no le puedo poner solamente que respire éter, porque lo voy a asfixiar. Entonces lo que hago es mezclar, hacer una mezcla con aire. O sea, hacía una mezcla con aire. Entonces, ¿qué pasaba? Que parte de este éter, bien, reaccionaba con el oxígeno del aire y formaba peróxido. ¿Y qué pasaba? Que en la cámara de mezcla, si saltaba una chispa o había corriente estática que causara el salto de una chispa, esos peróxidos se inflamaban y explotaban. Gracias a Dios siempre fue en... No tengo registrado de que haya habido un accidente donde murió el paciente, pero, a ver, a veces eso sucedía normalmente. Entonces, con el tiempo, ¿qué se hizo? El éter se le eliminaba los peróxidos, ¿bien? Para poder mezclarlo con oxígeno, ¿bien? Y después, una vez que se formaba la mezcla, esa mezcla se hacía burbujear. Antes de llegar a la cámara, donde la cámara, ¿vieron las camaritas como de los nebulizadores? La máscara, antes de llegar a la máscara, se hacía burbujear en solución de yoduro de potasio. El yoduro de potasio, el ion yoduro, era un agente oxidante que oxidaba sin explotar a los yoduros, a los peróxidos, ¿bien? Y pasaba los yoduros a yodo y los peróxidos a agua. Entonces evitábamos el problema de la explosión. Pero bueno, como les dije, después de usar
tantos años éter y el problema de las náuseas y vómitos, con el tiempo se usaron otro tipo de ésteres. Por ejemplo, ahora se usa un éter muy particular que se llama alotano. Todavía se usa mucho para ciertos tipos de cirugía. Facundo, trabajaste en Tuvieron, entonces me dijiste. Butanodiol, el butanodiol realmente no sé para qué lo utilizan, es un solvente. Nunca he sentido hablar de que lo usen como catalizador, pero bueno, fíjate si lo podés traer para que comentemos cómo se usaba ese diol, ¿m? Como catalizador. ¿Por dónde iba yo? Estábamos presentando los éteres, cómo se obtienen por deshidratación. Entonces, vamos a dejar de compartir, vamos a ver. ¿Se ve el pizarrón, chicos? Sí, se ve bien. Bien, vamos a ver cómo se hace la reacción. Nosotros vimos que el etanol cuando se trataba con ácido sulfúrico concentrado a 170 grados, bien, se producía primero una hidratación, perdón, una protonación bien, y esa protonación sobre el oxidrilo hacía que después se liberara agua, bien, salía un protón que se lo llevaba al disulfato y el par de electrones venía y formaba el enlace pi que yo necesito para que el producto de la reacción sea eteno o etileno. Bien, eso es lo que vimos, ¿sí? Y ahí se cayó de nuevo el PTG. Bien, eso fue la reacción que vimos la clase pasada, creo, sí. Y esa es una reacción de eliminación. Pero ahora me dice que con ácido sulfúrico, pero no a la misma temperatura, sino a menor temperatura, voy a hacer una reacción de deshidratación. Ana miércoles, ¿qué significa eso? Que hasta acá, chicos, la reacción va a pasar lo siguiente. Voy a perder esa molécula de agua. Bien, esta que está acá. La vamos a eliminar. Bien. Nada más. Entonces, ¿qué nos queda? Un carbocatión. Un carbocatión. Un carbocatión. ¿Y qué pasa ahora? Resulta que el carbocatión va a ser atacado por este nucleófilo. Pero si el nucleófilo ese es etanol, es otra molécula de etanol. Sí, el etanol es un nucleófilo, como el agua es un nucleófilo, etanol, un alcohol, es nucleófilo. Entonces, ¿qué hace el nucleófilo? Va a ir a atacar un centro electrófilo. ¿Tengo electrones para dar? Sí. ¿Hay un centro electrófilo? Sí. Este carbono positivo es un centro electrófilo. Entonces este viene y ataca acá. ¿Qué producto obtenemos? Abrevié esa parte.
Esta la voy a seguir desarrollando. Bien. Eso que tengo ahí, vamos a poner acá el par de electrones. Fíjense, ¿qué pasó? Esto, si lo miramos así, es lo que el alcohol, este etanol, que atacó al carbono que está acá. Lo doy vuelta. Entonces formó un enlace entre dos átomos de carbono. Formó el grupo funcional éter. Claro, pero está protonado. ¿Qué tenemos que hacer? Agua, por ejemplo, o nosotros estamos trabajando con ácido sulfúrico, o sea, disulfato o sulfato ácido menos más disulfato menos ácido sulfúrico, echado un protón, y me queda carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, oxígeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Este es el éter dietílico. El éter dietílico. Éter sulfúrico, éter anestésico, éter común. Bien, ese es el éter que se usaba en cirugía. Se usó casi 100 años, chicos. Fue descubierto por un cirujano escocés, bien, perdón, por un cirujano, por un dentista canadiense, y comenzó a aplicarse en oposición al uso que se le daba a un señor de apellido Brown, que era escocés, y él empezó a utilizar el cloroformo. Entonces la batalla era los médicos que querían el cloroformo y los médicos que buscaban el éter, ¿no?, como anestésico. Se trabajaba mucho viendo cuál de los dos podían producir mejor anestesia y obviamente menor cantidad de efectos indeseables, ¿no? Entonces, ahí tenemos una reacción de preparación de un éter. Vamos a ver las propiedades de los éteres, las reacciones que pueden sufrir los éteres. Volvemos de nuevo acá. Y vamos a ver propiedades químicas de los éteres. Fíjense, acá tenemos la famosa reacción que yo les dije. Éter, en presencia de oxígeno, se forma un puente peróxido. El oxígeno se inserta, bien, un átomo de oxígeno se inserta y forma el peróxido del éter. ¿Mm? El peróxido, que son sumamente violentos. Y después está lo que se llama degradación en medio ácido, que significa de que yo puedo protonar y producir una sustitución nucleófila. El éter se abre y me da dos compuestos, un alcohol y un haluro de alquilo. Nada más vamos a ver de éteres. Bien, ya hemos hablado de sus propiedades, bien, someramente. Después tal vez que los haga averiguar o estudiar sobre cómo es la manera que se produce la anestesia en los éteres. Para que lean el que quiera, sino también porque esto va a ser su tema de estudio en la asignatura que en algún momento van a cursar, que es farmacología. Bien, vamos a seguir viendo otra familia de compuestos que son los aldehídos y la acetona. Nosotros ya los conocemos. ¿Por qué los conocemos?
Porque dijimos que los alcoholes primarios, incluyendo el metanol, y los alcoholes secundarios por oxidación, daban compuestos que tenían un grupo funcional muy particular, que dijimos que después lo íbamos a ver, porque ese grupo funcional recibía un nombre también particular. El grupo funcional se denomina carbonilo. Carbonilo. ¿Y por qué este nombre carbonilo? ¿De dónde vendría? Resulta que mucha gente que estudió los compuestos de coordinación, o sea, los compuestos donde se usaban valencias secundarias, trabajaban con metales. Los metales, al ser ácidos de Lewis, se unían con muchos compuestos como el monóxido de carbono, como el cloro, como el amoníaco, formando un tipo de compuestos que se llamaban compuestos de coordinación. O sea que había un enlace covalente dativo. Perfecto. Eso era conocido. Pero justamente el monóxido de carbono podía ser utilizado como agente de coordinación. ¿Por qué? Porque recuerden que el monóxido de carbono, o en el monóxido de carbono, el estado de oxidación del carbono es +2. +2. ¿Bien? Significa que de los 4 electrones de valencia, 2 son usados para formar el doble enlace con el oxígeno, el monóxido de carbono, y 2 quedan como par aislado, par de electrones libres. Vamos a formular para que lo entiendan. Con el trapito no hay nada que hacer, me lo deja limpito el pizarrón. El borrador más lo que lo ensucia que otra cosa. Pero este tiene lavandina y se evapora bastante rápido de la superficie. Entonces, mire, este es el monóxido de carbono. Si lo escribimos según Lewis, esto va a ser así. Bien. ¿Qué pasa? El oxígeno ¿tiene su octeto completo? Sí, 2, 4, 6, 8. El carbono ¿tiene su octeto completo? Tiene 2, 4, 6. Pues no tiene octeto completo. Bien, no tiene octeto completo. Tiene sus electrones de valencia, lo cual hace que no tenga carga, pero no completa su octeto. Entonces, ¿qué hace el carbono para completar su octeto? Puede reaccionar formando compuestos, por ejemplo, con el hierro. El hierro se une a 5 moléculas de monóxido de carbono porque forma compuestos muy estables. Y fíjense una cosa, chicos. Hierro con monóxido de carbono. ¿Algunos de ustedes han sentido hablar de que el monóxido de carbono es una sustancia tóxica que produce la muerte? ¿Han sentido hablar? Sí, muy bien, Facundo. Muy bien, Débora. Muy bien, Pame. Cuando hay una mala oxidación, o sea, una mala combustión de hidrocarburos o leña o carbón, los calefactores, muy bien.
¿qué pasa? Se produce monóxido de carbono. Bien. Entonces, ese monóxido de carbono nos termina produciendo la muerte, asfixiándonos. ¿Y qué es? ¿Cómo actúa el monóxido de carbono? Justamente, ¿ven lo que acabo de escribir? Que el monóxido de carbono le encanta unirse al hierro y puede unirse formando esa estructura de cinco moléculas de monóxido de carbono unido a un átomo de hierro. Eso se llaman iones complejos compuestos de coordinación. Bien. Como le encanta al monóxido de carbono unirse al hierro, bien, eso es sumamente estable, pero súper estable, chicos, no estable. Eso se separa y es un líquido de color amarillo, pero ¡puf! Espectacular. Resulta de que el monóxido de carbono, como lo vemos ahí, le encanta unirse al hierro. Nosotros, en nuestros eritrocitos, en nuestros glóbulos rojos, tenemos un pigmento, una proteína, que se llama hemoglobina. Bien, esa hemoglobina tiene un pedacito que no es proteína, o sea, exacto, Nicole. En la hemoglobina tenemos un átomo de hierro. Bien, la hemoglobina es una estructura muy particular, es una molécula que se dice que es un tetrahidropirrol, o sea, los químicos le dan un nombre muy particular, se llama una porfirina. Una porfirina pertenece a una familia de compuestos que se llaman porfirinas, ¿bien? Apenas hacían los lecciones les poníamos hierro para que genere más hemoglobina. Sí, pero también le podían producir un aumento. Fíjense que los lechoncitos, una de las cosas que a veces se les mueren, los lechoncitos, es porque el hierro se absorbe a nivel intestinal y cuando aumenta la concentración del hierro en un intestino todavía casi impermeable o casi inmaculado de un lechón, de un lechoncito, bien, esa sobrecarga de hierro puede generar una ferropenia y el animal se muere por hemorragia intestinal. Esos tratamientos ya prácticamente no se usan en los países de avanzada. ¿Ah? Y Facundo, después la parrilla, no seas cerdo, no te lo comas al pobre bicho. Resulta, volvemos de nuevo al tema, que la hemoglobina tiene hierro. ¿Con qué fin? El hierro de la hemoglobina es un guacho, le gusta tanto el oxígeno, enlazarse al oxígeno, como enlazarse al dióxido de carbono. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Se unen, pero débilmente. Ajá, débilmente. ¿Y por qué débilmente? Y porque necesitamos que se una débilmente para que al tomarlo en la nariz y conducir el oxígeno a los pulmones, cuando llega a los pulmones, bien, hay una permeación, el dióxido de carbono salga, bien, y el oxígeno quede en los glóbulos rojos. ¿De qué manera? Unido al hierro. ¿Mm? ¿Y cómo cómo se eliminó el dióxido de carbono? Unido al hierro. Bien, o sea, el hierro tiene que unir oxígeno, unir dióxido de carbono, liberar oxígeno, liberar dióxido de carbono. Ah, perfecto, eso lo hace porque los enlaces son débiles. Pero
Cuando nosotros respiramos o consumimos, estamos incorporando monóxido de carbono, el monóxido de carbono se une tan fuertemente al hierro que no permite que se una más moléculas de oxígeno ni moléculas de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? El dióxido de carbono queda en la célula, se produce acidosis metabólica. ¿Bien? Y el oxígeno no puede ser transportado desde los pulmones o desde los alvéolos pulmonar hacia la sangre. La sangre no tiene oxígeno. Bien, nos ponemos cianóticos, nos ponemos azules. Entonces, es muy normal que una persona intoxicada con monóxido de carbono, bien, quede azul. ¿Cuál es el fundamento que se usan? Les va a pasar seguro alguna vez en una guardia, de que le llega un paciente azul cianótico y que le dicen estaba desmayado, inconsciente, por una intoxicación o por un envenenamiento con monóxido de carbono. Claro, el oxígeno no puede unirse si el lugar lo ocupa el monóxido. Falta el oxígeno porque el oxígeno, al no poder desplazar al monóxido de carbono, bien, él no puede ir desde nuestra nariz a los pulmones. Entonces, ¿qué sucede? Se le da una solución saturada, se inyecta solución saturada de sulfato de cobre. Perdón, dije saturada, diluida de sulfato de cobre, y se la administra por vía endovenosa sulfato de cobre. ¿Qué pasa? El monóxido de carbono ama el hierro, pero pierde su vida por el cobre. ¿Qué significa eso? Que el cobre forma aún compuestos más estables. Entonces, lo que se pretende hacer es que la sangre, en la sangre, los glóbulos rojos, cuando viene el ion cobre, bien, desaloje ese monóxido de carbono, bien, dejando el hierro de la hemoglobina libre para que pueda transportar oxígeno y dióxido de carbono. Bien, por supuesto, esto se tiene que hacer, primero se tiene que saturar, o sea, la persona tendría que estar saturada en una habitación hiperbárica con oxígeno puro, bien, porque lo que justamente está sucediendo es que el 20% de oxígeno del aire no alcanza para desplazar el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen los médicos? Y los meten en una cámara hiperbárica a presión, hacen que la persona respire oxígeno puro. ¿Bien? Ese oxígeno puro comienza a desplazar muy lentamente al monóxido de carbono. Y se le inyecta sustancias como sulfato de cobre, o si no también se les da sustancias oxidantes. ¿Para qué? Para que el monóxido se oxide a dióxido y de esa manera se pueda liberar. Entonces, el paciente, si puede superar esta etapa, bien, se salva. Pero la falta de oxígeno va a producir daño cerebral, daño muscular, bien, que son casos irreversibles. Lo más importante es que no produzca daño cerebral, daño encefálico, como se dice. Si produce daño cerebral, vamos mal, porque ya, exacto, puede quedar en lo que se llama estado vegetativo. Bien, vegetativo, no vegetal. Estado vegetal no se dice, se dice estado vegetativo. Muy bien, esa es la palabra correcta. Porque no es que esté en estado vegetal. La palabra vegetal, que significa sin sensaciones. Los vegetales, la palabra vegetal viene del griego vegetos, que significa inmóvil. Y por, analogía, los vegetales no se mueven.
se supone que no se mueven. Antiguamente se imaginaban que los vegetales no se movían. Por eso se dice es un vegetal, para diferenciarlo de los animales que tenían movimiento. Acá las personas quedan en un estado vegetativo porque es como si no se pudieran mover. Bien, quedan resignados o confinados a falta de movimiento. Bueno, volvamos de nuevo a nuestro compuesto. ¿Saben cómo se llamaban estos carbonilos de hierro? Esos compuestos se llamaban carbonilos de hierro. Cuando los químicos descubrieron que el grupo funcional de esta familia de compuestos, que eran los alcoholes deshidrogenados y las cetonas, tenía la estructura de este compuesto, bien, del monóxido de carbono, vean que el monóxido de carbono, según Lewis, era esto. Y cuando representaban el grupo funcional carbonilo de los aldehídos y las cetonas, nos quedaba así. ¿Bien? Entonces, esta representación significa que acá hay un electrón libre y acá hay un electrón libre. A la pucha son muy parecidos. El grupo funcional carbonilo con el monóxido de carbono. Entonces, por analogía de estos compuestos que se le llamaba carbonilos de hierro, ¿bien? A este grupo se lo llamó carbonilo, grupo funcional carbonilo. Y a los compuestos que lo poseían, compuestos carbonílicos. ¿Bien? Compuestos carbonílicos. Resulta de que nosotros vamos a ver que ese compuesto, perdón, que ese grupo funcional, o sea, ese pedacito de molécula, lo vamos a encontrar no solamente en los aldehídos y la cetona, sino lo vamos a ver enmascarado, camuflado, disfrazado, también podemos decir, en otro tipo de compuestos, como son los ácidos carboxílicos, los ésteres, fíjense ese nombre, ésteres. ¿A qué le suena? A uno que acabamos de ver hace unos 15 minutos, 20 minutos. Los éteres. Y vamos a ver qué es así. Bueno, resulta de que los vamos a ver en los ésteres, en los haluro de ácidos, en las amidas, en varios compuestos. Y entonces, ¿todos son compuestos carbonílicos? Alguna vez se dijo que sí. Después se dijo, cuando hay solamente carbonilo, o sea, carbono, oxígeno, bien, y ningún acompañante más, ese grupo se va a llamar carbonilo, bien. Y los únicos compuestos que presentan el carbonilo, bien, son los aldehídos y las cetonas. El grupo carbonilo disfrazado, oculto, lo vamos a encontrar en otros grupos funcionales. El grupo carboxilo, el grupo carboxamida, el grupo halocarboxilo. Ajá. Bien. Parecería de que con esto vamos a estudiar unas 2 familias de compuestos. Sí. Bien. Perdón, Victoria Pereira me pregunta si éter y éster es lo mismo. No, no es lo mismo. Nosotros vamos a ver una familia de compuestos que se llaman ésteres, ¿bien? Y es un nombre que inventaron
los químicos como aldehído. Vieron que la palabra aldehído era un acrónimo de alcohol deshidrogenado. Bueno, éster es una contracción, o sea, una inserción de la palabra, de la letra S de sal, ¿bien? En la palabra éter. ¿Por qué esa cosa? Y porque los ésteres, desde cierto punto de vista, se parecen a los éteres, pero también se parecen a las sales de los ácidos carboxílicos. Entonces, los químicos dijeron, bueno, ¿cómo los llamamos a esto? Y los nombres que le daban, ¿sí?, antes de la clasificación a los ésteres, era como hablar de sales, ¿bien? Formiato, acetato, propionato, butirato, valerato, caproato, de alquilo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, bla, 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 bla. Claro, eso hacía de que uno estuviera hablando como si fueran sales de ácido. Pero resulta que cuando uno los dibujaba veía un enlace entre un átomo de oxígeno y dos carbonos. Y eso hacía recordar a un éter. Y sin embargo, no eran éteres. Entonces, como hacía recordar a un éter y a una sal, a los químicos se le ocurrió meter la S en la palabra éter. Y como resultado obtuvieron éster. ¿Bien? Éster. Miren a lo que me refiero. No estoy presentando. Vamos a ver. Esto es un éter. Esto es un éter. Bien. Esta familia que nosotros vemos, fíjense cómo este enlace está repetido acá. Y esta parte, después lo vamos a ver, ahora me estoy anticipando un poquito, esta parte representa el anión de un ácido. Y esta parte parece un éter. Entonces los tipos dijeron, esto es un éter, o parece un éter, pero también parece una sal. Insertarlo entre la E y la T y quedó éster. Bien, quedó éster. De ahí ese nombre que vamos a estudiar. No es lo mismo un éter que un éster. Bien, los ésteres van a ver que tienen mucha aplicación en todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia. Son los responsables de los olores y sabores ricos de vegetales, frutas, perfumes. Todo eso tiene mucho que ver el éster. Bien, seguimos con los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas, bien, van a tener el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, y va a estar presente, perdón, va a estar presente en esta grandes familias, como dijimos, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éster, amida, anhídridos de ácido, cloruro o haluros de ácido. Bien, fíjense que en todos ellos
el grupo carbonilo está solito o acompañado de otros grupos funcionales. ¿Bien? Pero siempre está presente. Lo que pasa que el grupo carbonilo solito hizo que uno estudiara o lo estudiara solamente en dos familias, aldehídos y cetonas. Y como después aparecía acompañado de otros grupos funcionales, se dijo, bueno, cuando vaya acompañado de otro grupo funcional, lo vamos a estudiar en otra familia. Y de ahí vamos a tener los compuestos que se llaman ácidos carboxílicos y sus derivados, donde encontramos el grupo carbonilo disfrazado o en conjunto con otro grupo funcional. ¿Mm? Fíjense entonces acá, diablos, hay dos ejemplos de compuesto. El primero se llama etanal y el segundo se llama acetona. El primero, etanal, es el nombre IUPAC, según IUPAC, del compuesto que tradicionalmente se conoce como acetaldehído. Mientras que las cetonas, lo que está dibujado acá, es la acetona. La cetona, que es el nombre de la familia, más sencilla que existe y que tiene 3 carbonos. ¿Bien? ¿Qué característica tiene el grupo funcional carbonilo? Y acá terminamos. Es que es un grupo funcional insaturado. Insaturado. ¿Qué significa que sea insaturado? Que tiene un doble enlace. Eso significa insaturado. Que tiene un doble enlace. ¿Bien? Si tiene un doble enlace, ¿qué encontramos? Un enlace pi y un enlace sigma. Entre carbono y oxígeno vamos a encontrar un enlace pi y un enlace sigma. ¿Mm? Y cuando lo representemos al grupo carbonilo, vamos a tener que recurrir a dos representaciones de Lewis, lo que va a servir para justificar propiedades físicas y químicas de los compuestos que poseen este grupo funcional. Bueno, día jueves. Nos vemos, chicos. ¿Les parece el día sabadito, el sabadito a las 10 de la mañana? Perfecto. Bueno, ¿en serio que alguno va a venir a ayudarme con los videos? Muchas preguntas, pero todos arrugaron como arpa vieja. Si supiera, iría. Sí, Débora. ¿Qué duda tenés? Ah, o sea que el Joaquín es el único que sabe. Si querés, el PowerPoint del tema 10 no está en el campus. Y yo qué sé, Débora. No sé. Ah, no está. Yo creía que me preguntaba. No está, no está. Bueno, todo es el mismo. No está. ¿Y para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Sí, 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 sí. Porque, porque yo lo quiero. Qué bien que redactás, Débora. Porque yo lo quiero. Y bueno, qué sé yo, ya voy a ver si lo subo. Si tengo ganas lo subo, si no, sí, joder. El menos iba, bueno. Sí, se lo subo. Ay, por Dios.
espero acordarme, tengo tantas cosas que hacer. ¿Qué iba? O se los compartía, se los comparto desde mi Drive. Sí, 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 se los comparto del Drive. ¿Mm? Se los comparto del Drive. Lo tengo en Drive, así que va a ser más fácil. No va a haber problema. Bueno, mis niños, entendió de que no es una amenaza lo que dije hace un rato. ¿Ah? Vamos a poder verlo. ¿A qué? Sí, porque lo tengo en mi Drive, que no es el oficial. Mi Drive no es el oficial. Bien, como lo tengo ahí, yo puedo compartirlo como se me dé la gana. Bien, mi problema es esto, por ejemplo, esta clase yo la estoy haciendo en el ámbito de la Universidad de Villa Mercedes. ¿Me entienden? Y ustedes no pertenecen a la Universidad de Villa Mercedes, no sé qué, ahí les quedó algo medio flojo. Por lo tanto, lo que solo nos tiene a nosotros, eh, tipo, no tiene ninguna asignatura de primero. No, yo no tengo asignaturas ni de primero ni de segundo. Yo me quedé solamente en el campus virtual con, porque por ahí es porque no estamos en la universidad todavía. Claro, ustedes no son alumnos de la universidad, son ingresantes, no interesantes. ¿Qué van a ser interesantes ustedes? Son ingresantes, están haciendo el CBC. Bueno, entonces por eso supongo de que no han registrado para el caso de ustedes. Bien, que yo no sé cómo hacen, chicos, con las clases, que si ustedes no son de la Universidad de Villa Mercedes, cuando se conectan a este Meet, si les consume datos, se supone que si ustedes entran a la UNVIME, no les debe consumir datos. Yo supongo que debe ser por eso. Bueno, el sábado quedamos si consume datos. Entonces, claro, yo le digo que a mí sí me consume. Sí, por supuesto. A mí también, a ver. Yo si lo tengo que transmitir del teléfono, me va a consumir los datos. Bueno, porque yo me conecto por Wi-Fi al teléfono, pero ustedes, si no tienen Wi-Fi, van más muertos que vivos en su teléfono. ¿Me entienden? Se supone de que no debería. Todo lo que se hace, eh, pero es raro eso de no consumir. Victoria, lo que dijeron es justamente crear un entorno institucional de la Universidad de Villa Mercedes para que los alumnos no fueran alcanzados por las medidas que habían dado las empresas, Claro, Personal y Movistar. Si vos te enlazabas a un sitio oficial de una universidad, bien, una escuela secundaria, una escuela primaria, bien, no ibas a gastar datos, bien. Pero si ustedes no están registrados como alumnos de la universidad y están consumiendo datos, me cago en la mierda, no entiendo nada. ¿Qué sé yo? ¿Viste? La tecnología me dio un cachetón. Ya estamos pasando la pandemia y todavía no está implementado. Para la próxima pandemia. Bueno, niños, ya son las 4:10, no los rompo más la paciencia. Eh, vamos a ver
si puedo hacer algo, porque esto anda para la miércoles. Bien. Nos vemos vamos a dejar de grabar. Primero dejamos de compartir. Después dejamos de grabar.